Buenas, estamos en un nuevo video en el cual te vengo a traer lo que podría ser el tutorial definitivo o la guía definitiva para liberar o quitar lo que es el sonido de inicio cuando prendemos lo que es nuestro dispositivo Xiaomi, ¿no? En un video anterior te había mostrado una forma de cómo hacer todo esto, pero varias personas en los comentarios decían que esta forma como que no venía en sus teléfonos, que cómo se le podía hacer y pues bueno. Una persona en esos mismos comentarios puso uno, el cual se me hizo muy interesante de mostrárselos aquí, ya que es otra forma de la cual podemos conseguir este mismo efecto, ¿no? Bueno, directamente te voy a mostrar algunas formas, vas a ver tú cuál te funciona, cuál no, pero pues bueno, como primer paso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a lo que es la aplicación de ajustes y aquí mismo en la aplicación de ajustes viene una opción que es la del sonido y vibración. En este caso viene como sonido y vibración, en algunos otros teléfonos viene como solamente sonido, así que vamos a entrar aquí. Aquí es la primera forma de quitar este sonido de inicio o sonido cuando encendemos el teléfono, que simplemente es bajar casi hasta abajo. Y por aquí puede venir esa misma opción. En este caso aquí no viene, pero la tenemos aquí donde viene ajustes adicionales. Como lo ven, viene es donde dice reproducir sonido, donde está al iniciar. Reproducir sonido al iniciar. Simplemente viene activada cuando compras tu teléfono o por defecto viene activada, así que solamente la quitamos y de esta forma se quitará. Ahora, otra forma en la cual podemos quitar todo esto, vamos a hacer lo siguiente. Para esto vamos a ocupar lo que es la aplicación de temas de nuestro teléfono. Aquí vienen dos como intersecciones o dos pues como divisiones de todo esto. Vamos a ocupar tanto lo que es la grabadora de sonido de nuestro teléfono o algún sonido de silencio, ahorita te voy a explicar más o menos el por qué, y la aplicación de temas. Bueno, en aplicación de sonido lo que vamos a tener que hacer solamente es grabar un sonido, ya sea de 1 segundo, 2 segundos o 3 segundos de puro silencio. Vete a tu casa donde no haya ruido, dale en el botón de grabar, espera 1 o 2 segundos, solamente ocupamos un fragmento donde no haya ruido. ¿Para qué? Pues bueno, el segundo paso para todo esto va a ser el siguiente, mira. Vamos a entrar a la aplicación de temas. Esto ya puede ser directamente desde tu teléfono, así abres la aplicación de temas y si no te aparece puede que venga esta opción en el apartado de configuraciones. Por ejemplo, mira, yo entro aquí a configuraciones y aquí puede en algunos teléfonos con el que estoy grabando viene en el apartado de configuraciones, viene un apartado que viene como personalización o temas directamente, ¿no? Pero vemos que si yo entro en este teléfono a esa misma opción, no me manda a la aplicación. Por ejemplo, aquí la tenemos, mira, fondo de pantalla y personalización. Si yo le doy, no me manda a la aplicación de temas, no me deja personalizar lo que quiero, a donde quiero llegar para mostrarte este tutorial. Bueno, ya queriendo llegar a donde te va a plantear este video, tal cual te digo, vamos a ocupar lo que es un sonido en silencio y lo que vamos a entrar es a la aplicación de temas. Ya dentro de la aplicación de temas viene una opción que probablemente aquí se divida el video pues en dos. Si te deja poner lo que es el sonido o si te deja la opción que tiene este teléfono en general, bueno, en específico más bien, ¿no? Ya dentro de la aplicación de temas vamos a entrar a donde viene mi cuenta, le damos aquí. Vamos a encontrar múltiples opciones, le vamos a dar o vamos a buscar la que diga personalizar tema. En este caso viene aquí abajo, pero te digo, ya va variando con cada modelo de teléfono. Con el que estoy grabando viene una opción bastante diferente, pero igual viene con el mismo nombre, que es personalizar tema. Así que le damos aquí, déjame le subo un poco el brillo, aquí estamos. Y vamos a buscar la opción donde viene audio de inicio, le vamos a dar aquí. Y aquí te digo, pueden venir dos opciones. Número uno, que le tengamos que dar en tono de, bueno, en agregar un tono que viene el botoncito en la parte de aquí arriba, le damos en el botón de más, buscamos el sonido o el audio que grabamos en silencio y lo vamos a aplicar. Pero te digo, este teléfono tiene esta opción donde viene ninguno, mira, le damos aquí y se aplica ningún sonido al momento de encender el dispositivo. Pero te digo, va a variar de teléfono a teléfono. En este caso sí me permite la opción de ninguno, pero en otros, si no te aparece esta opción, le das en el botoncito de más, buscas el archivo o tu grabación de sonido en silencio, te digo ya sea 1, 2 o 3 segundos en silencio, aplicas ese sonido y listo. De esta manera pues ya tal cual habrás pues silenciado lo que es ese audio de inicio o la música de inicio, etcétera, ¿no? Te digo, son dos formas, o puede decirse que tres más o menos, de cómo cambiar lo que es el audio de inicio, deshabilitar el audio de inicio, el audio de encendido de tu teléfono Xiaomi, ¿no? Y bueno, pues te ha sido todo en cuestión de este video. Espero el video te haya gustado, te haya servido y nos vemos en la siguiente, en una próxima ocasión. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.